¿Cuál es la idea más tonta que has visto que realmente funcionó? ¿Cómo se hizo la película Cowboys and Aliens? La propiedad había sido opcionada pero nunca se usó. Luego hicieron una novela gráfica, con un precio muy por debajo de lo que normalmente costaría un libro de ese tamaño. Después las ofrecieron al por mayor a las grandes cadenas de tiendas de cómics de todo el país con la promesa de que si compraban $1000, recibirían un cheque de $1000 del editor. Varias cadenas de cómics lo hicieron y recibieron su $1000 como prometido. Parecía una estrategia de marketing bien loca, hasta que luego usaron esos números de ventas para volver a Hollywood y demostrar que tenían la novela gráfica más vendida del país. Y funcionó. Un estudio compró el guión y la hizo. ¿Cómo resultó todo? La película realmente terminó generando ganancias en relación con el costo de producción y distribución. Yo trabajaba en Sears Automotive, en los 80, cuando era chico. Era un día bien ventoso y cuando iba caminando a mi carro saqué el único billete que tenía en el bolsillo, un 20, que era un dineral para mí en ese entonces. El billete se me voló de la mano y desapareció en el abismo. Volví a entrar, y le conté a un vendedor bien viejo lo que había pasado y él siguió cortando un pedazo de papel del tamaño de un billete. Salió afuera, donde perdí el billete, y soltó el papel. Pudimos seguir el pedazo de papel, y en menos de un minuto cayó encima del billete de $20 que había perdido. Te lo juro. ¿Te encontraste con un mago? En la U, me postulé para un trabajo de verano que pagaba bien, al igual que un amigo. Sabíamos que había un montón de gente aplicando para pocas plazas. Al amigo lo llamaron y lo invitaron. Yo saqué el número de él y llamé, diciendo que me habían llamado de ese número. La persona revisó, vio que estaba entre los postulantes, asumió que ella o el otro turno me habían llamado, y también me invitó. Fue un buen bono financiero y hasta me sirvió para ponerlo como experiencia laboral años después. Eso es ingenioso, me encanta. Yo, crecí en el sistema de hogares de acogida. En una casa, el papá de acogida era el jefe de policía. También tenía una granja en la parte norte del estado. Nos llevó a los niños de acogida un fin de semana. Unos días después de volver a casa, descubrió que le faltaba una de sus pistolas. Después de días de que nadie dijera nada, uno de los niños admitió haberla tomado y llevado a la granja, donde se asustó y la tiró en un campo. Pasamos los siguientes 2 días caminando por pasto extremadamente alto buscando esa maldita cosa. Nunca íbamos a encontrarla. El papá de acogida, que en ese momento tenía un perro policía jubilado, salió con una pistola vieja, oxidada y que no funcionaba. Nos miró a todos y dijo: he intentado cosas más estúpidas que esto y funcionó, y fingió tirar la pistola en el campo. El maldito perro trajo la pistola que faltaba 30 segundos después. El perro era más listo que el niño tonto que lo perdió. Yo trabajaba para una compañía de reparación de sótanos, así que lidiaba con un montón de grietas en los cimientos y agua entrando al sótano. Tuve un cliente con una base de roca en una iglesia vieja, del tipo que verías en una pared de castillo medieval. Puros pedrones gigantes y concreto desmoronándose, aguantando todo junto. Lo raro es que era la primera vez que veía una base de roca sin agua. Le pregunté al cliente si había hecho algo para detener el agua y me dijo que había construido un pozo justo al lado de la iglesia, él solo. Había puesto como 10 túneles de PVC que iban del pozo al exterior de los cimientos de la iglesia para recolectar agua y llevarla al pozo. Sinceramente, mi plan era solo poner una barrera de vapor y darlo por bueno. Fue mi idea estúpida, y funcionó como la mierda. Así que, mi papá era camionero. Y cuando era niño, lo acompañaba en los viajes siempre que podía durante las vacaciones escolares. La empresa para la que trabajaba mi papá estaba en el norte de NSW, en Tierra de Caña. La mayor parte de lo que hacían era llevar melaza al sur y traer otras cosas de vuelta. Como la melaza es pesada, no necesitas un remolque cisterna para alcanzar tus pesos máximos para la clase de camión promedio. Simplemente puedes tener una vejiga de goma enorme que se puede enrollar en la parte delantera del remolque, pero que lleva unas 30 más toneladas de melaza cuando se desenrolla. La mayoría de las veces, transportábamos a fabricantes de levadura, a veces a otros fabricantes de alimentos.
Los más divertidos eran los repartos en las granjas. Así que llegamos a esta granja de ganado, y mi papá logró meterse de reversa en una zona de descarga realmente rara que este granjero había despejado. Dejamos la cantidad que se suponía que debíamos dejar en sus tanques y mi papá se da cuenta de que ha sucedido lo peor. Con unas 25 toneladas de melaza en la bolsa, se había torcido porque el suelo no estaba nivelado mientras se vaciaba un poco. Eso significaba que no podíamos sujetarla. No tengo ni puta idea de qué hacer. Granjero. No tengo ni puta idea de qué hacer. Papá. Pero ¿y si simplemente lo conduces y lo estacionas en el mismo lugar mirando hacia el otro lado por un rato? Podría volverse a caer. Yo, con 12 años. Eso no va a funcionar, carajo. Papá y granjero. Papá llama a su jefe. Tal vez deberías estacionarlo mirando hacia la otra dirección y ver si se vuelve a caer. Suspira. Vale, lo intentaré, papá, deseando no haber hecho esa llamada por el altavoz mientras yo estaba cerca, negándose a mirar mi sonrisa de satisfacción. Y amigos, esa idea estúpida funcionó. Esto me ha pasado un montón. Incluso con jefes. Dile que olvide lo que dije. Solo no le digas que tiene razón. Hace muchos años, mi hermano se estaba mudando de apartamento, como a 6 cuadras no más. Tenía un sofá grandote, pero ninguno de nosotros tenía una camioneta. Así que lo arrastramos detrás de su Hyundai Accent a principios de diciembre, en medio de la noche. Le quitamos las patas y le pusimos acolchado abajo. Funcionó de maravilla. Eso me recuerda la vez que a mis amigos los estaban echando de su casa de alquiler y yo iba a llevarme su trampolín. Era de esos redondos y solo iba a cruzar la ciudad, un pueblito, así que pensamos que lo íbamos a rodar hasta allá. Solo nos bastó con ponerlo de lado para darnos cuenta de que 14 pies es really fucking alto, y ni de pedo íbamos a librar los cables de la luz que había entre aquí y allá. Así que lo equilibramos en la camioneta mini de mi amigo, pero tuvimos que sostenerlo para que las patas no arrastraran, y solo trotamos al lado del carro mientras él manejaba despacito. Yo traía puesto un vestido tipo camiseta y unas chanclitas delgaditas que hacían un sonido de plap plap con cada paso. Nos topamos con un policía como a la mitad del camino, pero antes de que pudiera abrir la boca, el conductor soltó una explicación rapidísima de cómo solo estábamos moviendo el trampolín de nuestro amigo, no más a la vuelta, no más ahí, sin problema, ya nos vamos, y se largó antes de que pudiera decir una palabra. Cuando volteé a ver, todavía estaba sentado en el cruce atónito. Creo que al final decidió que no valía la pena el papeleo que conlleva el transporte ilícito de un trampolín, y se fue, pero quién sabe. Al final sí llevé el tramp a mi casa, que era una casa convertida en departamentos con un pedacito de pasto chiquito atrás. Un par de semanas después, un amigo se aventó desde mi balcón trasero del segundo piso y terminó haciéndole un hoyo enorme. Justo después de eso, mi casero llamó y me preguntó si sabía de dónde había salido. Yo, como no soy tonta, dije que no. Parecía sospechoso y trató de hacerme la de Salomón y dijo, bueno, lo voy a mandar a quitar ya que nadie sabe de dónde salió, pero la broma le salió mal, porque ya estaba Burke de todos modos. Yo solo dije, claro, suena bien, no es asunto mío. Me ahorré otra vuelta de transporte, si es que se me hubiera ocurrido, jajaja. En fin, esa es mi historia del trampolín. El medidor del tanque de propano de la casa se quedó pegado por un mes. Le di con un palo. El medidor del tanque de propano funciona bien ahora. Mantenimiento a golpes. Antes vendía e instalaba sistemas de televisión satelital para casas. Tenía un cliente en una zona muy arbolada cuya única línea de visión al satélite estaba bloqueada por una rama de árbol de como 1 pulgada de diámetro, a varios cientos de pies de distancia y quizás a 70 pies del suelo. Pasé media hora tratando de averiguar cómo cortar esa rama sin trepar ese árbol, y fui y le dije que no tenía suerte. Me dijo que esperara. Fue y agarró un rifle, y cortó la rama del árbol con 3 disparos. Me esmeré en asegurarme de que fuera un cliente feliz. Me compré una piscina para mis hijos. Una de esas elevadas de 14 pies. Quería que fuera una sorpresa, así que intenté armarla, con todo y la base, antes de que alguien se diera cuenta. Mientras se estaba llenando, justo al atardecer, mi hijo de 9 años finalmente se da cuenta y pregunta qué es. Ah,
es el abrevadero para las vacas que acabo de pedir. Solo lo estoy llenando antes de que lleguen. Me mira por un segundo, luego dijo, ah. ¿Puedo ponerle nombre a una? Al menos no tengo que preocuparme por la universidad. Ok, creo que esta es mi favorita. Mi mamá tiene una buena historia de cómo su abuelo las engañaba a ella y a sus hermanas cuando eran chicas. Cada vez que había conejos en el patio del abuelo, les daba saleros a las niñas y les decía que intentaran echarle sal a la cola de los conejos. Decía que podían atrapar a los conejos si lograban ponerles sal en la cola. Hicieron esto desde los 5 años hasta los 12 o 13, mientras el abuelo las veía desde el porche. Nunca atraparon ni un solo conejo, jajaja. Cuando estaba en la secundaria, mi mamá finalmente le preguntó al abuelo cómo se suponía que echarle sal a la cola de un conejo facilitaría atraparlo. El abuelo se rió y dijo: si estás lo suficientemente cerca para echarle sal a la cola de un conejo, estás lo suficientemente cerca para agarrarlo. Obviamente mamá nos hizo a mis 2 hermanos y a mí perseguir conejos con saleros hasta que me contó la razón por la que funcionaba cuando tenía 11 años, jaja. Un homo cuando tenía como 6 años, teníamos un ratón en la casa. No quería que mis papás lo mataran con una trampa de esas que se cierran de golpe, así que usé la lógica de Tom y Jerry para hacerle una trampa. Puse un pedazo de queso en una cubeta acostada y puse un ventilador al lado para que el olor a queso fuera hacia donde sabíamos que el ratón se escondía. En menos de 1 minuto, el ratón llegó olfateando y entró en la cubeta. Volteé la cubeta para que quedara parada, le puse una tapa y me llevé al ratón afuera para liberarlo. 2. En la universidad, tenía un examen que me preocupaba de una materia que me costaba mucho. Mi compañero de cuarto era muy bueno en esa materia y nuestro tercer compañero sugirió que nos emborracháramos y tuviéramos una sesión de tutoría de último minuto la noche anterior. De alguna manera, me fue mejor en el examen que a mi compañero de cuarto que me tutoró. De nuevo, estábamos borrachos durante esta sesión de tutoría. O sea, borrachos. Tenía un examen de ingeniería eléctrica y estaba casi seguro de que iba a reprobar. Se nos fue el internet, mi teléfono era un teléfono de tapita, y el profesor cambió el salón donde era el examen. Yo y otras 3 personas estábamos en el salón viejo, y tuvimos que ir a un laboratorio de computación secundario, buscar el correo electrónico y correr al salón nuevo. Tuvimos que convencerlo de que nos dejara entrar, era una de esas clases gigantescas de 80 personas. 98% de calificación, la adrenalina es una droga de lo peor.